sencillos, pero con todo respeto. El primero se llama de fama de santidad. El segundo se llama proceso de escritos. El tercero de no culto. El cuarto de virtudes heroicas. Y el último, definitivo y más difícil, el proceso supermiro, sobre un milagro. Y voy a explicar brevemente cada uno. El proceso de fama de santidad. ¿En qué consistía el proceso de fama de santidad? En demostrar que el siervo de Dios, don Rafael Guízar, quinto obispo de Veracruz, cuando pasó por la tierra, pasó haciendo el bien. Y cuando vivió en la tierra, vivió con fama de santo. Y cuando fue llamado a la patria eterna, murió con fama de santidad, o como se decía en otros tiempos, en olor de santidad. ¿Qué había que hacer para ese proceso? Llamar a testigos, testigos de primera mano, testigos que habían convivido con el siervo de Dios, que lo habían visto en las circunstancias buenas y en las circunstancias malas, porque uno puede ser muy santo cuando todo va bien, porque uno puede alabar y bendecir a Dios cuando la vida va como miel sobre hojuelas, pero cuando la vida no es así, no es fácil. Entonces había que escuchar testigos que conocieran en una y en otra circunstancia al siervo de Dios. 1272 testigos se presentaron a declarar. Y en cada una de sus declaraciones coincidían. Era un santo. En vida le decían el santo obispo de Veracruz. El santo obispo de Veracruz. Cuando estaba fuera del estado, que el mayor tiempo estuvo fuera de la diócesis, 18 años fue obispo de Veracruz, y de esos 18 años, 10 se la pasó en el exilio y 8 años en territorio veracruzano. Fuera del estado de Veracruz, decían, ahí viene el santo obispo de Veracruz. Va a dar el sermón en la coronación de la Virgen de Guadalupe, el santo obispo de Veracruz. El santo obispo de Veracruz. No es fácil decir eso. De Monseñor Guízar lo decían hombres, mujeres y niños, y todavía los ancianos que viven y que lo conocieron y de quienes escuchamos su testimonio, porque quienes tienen más de 80 años lo conocieron bien. Dicen, era un santo, era un santo. Puedo decirles, no tuvo grandes dificultades el proceso de fama de santidad. Lo más difícil era recibir a los testigos, hacer las sesiones. Hay unos protocolos muy bien establecidos, unos interrogatorios que hace el promotor de justicia, al quien se le llama el abogado del diablo en las novelas y en las películas. Preguntas encontradas para respuestas claras y sin confusiones, pero todos coincidieron. Don Rafael Guízar y Valencia, mientras vivía, era un santo y murió en olor de santidad, y se le llamaba el santo obispo de Veracruz. ¿Cómo no iba a ser santo un hombre que iba de la mano de Dios? Hay un episodio, y nada más lo digo para iluminar un poco la espiritualidad tan profunda y la mística tan profunda de San Rafael Guízar. ¿Cómo no iba a ser un santo, un obispo así? Tenía su seminario escondido en México. Él caminaba por las calles del Distrito Federal con tranquilidad. Hay que entender que no había tanta inseguridad como ahora. La Ciudad de México tendría 1 millón, 1,5 millones de habitantes, no sé. Y él caminaba
y una tarde casi para anochecer iba hacia el seminario en Azcapotzalco, una parte allí lo tenía escondido, y pasaba por una esquina y de pronto vio un tumulto callejero, de esos tumultos que se arman, y oyó que muchas mujeres gritaban, como es usual en esos casos. Él se metió entre la bola. Alguien que ha estudiado muy bien a Monseñor Guízar dice, era un especialista en humanidad. Se metió entre la bola y de pronto dijo, ¿qué pasa aquí? Y como es de suponer, una mujer le dijo, hay un ladrón. Ese muchacho es un ladrón. Se ha robado un crucifijo. Es un sacrílego. Y gritaba la mujer, le decía, mire usted, ese es. Es un sacrílego. Y tenían al muchacho sometido, tembloroso y lleno de miedo, lleno de temor. La sola presencia de Monseñor Guízar apaciguó al tumulto callejero. Se acercó al muchacho y le dijo, ¿por qué te robaste el crucifijo? Me lo robé porque en mi casa hay hambre. Quería venderlo para que comamos. Se le quedó viendo, no con mirada inquisitoria, sino con mirada de pastor. Se metió la mano a la bolsa, sacó 50 pesos y se los dio. Le dijo, toma, trae acá el crucifijo, véate a tu casa y no vuelvas a robar. Y luego se volvió a la gente que estaba allí en el tumulto y dijo, ¿de quién es el crucifijo? Un hombre dijo, es mío, señor. Le dijo Monseñor Guízar, pues guárdalo en el interior de tu corazón, en lo más hondo, para que no te lo roben. Solo un santo podía decir eso. Otro hubiera increpado al ladrón, hubiera dicho, sí, es un sacrílego, llamen a la policía, qué barbaridad, cuánta delincuencia tenemos, cuánta inseguridad, ya no podemos caminar tranquilos por las calles. Lo que decimos el común de los mortales, lo que decimos el común de los mortales ante un robo. Tome usted el crucifijo, guárdenlo en lo más hondo de su corazón para que no se lo roben. Creo que el mensaje es claro. Un santo sí podía decir eso. Ese proceso, como les decía, no tuvo grandes dificultades. Se terminó y fue felizmente aprobado. Luego venía el segundo paso, el proceso de escritos. ¿De qué se trataba? El señor Manuel Pío López sacó un edicto, un decreto, donde exhortaba a todos los fieles y a los sacerdotes y a las religiosas que si tenían algún escrito del siervo de Dios, lo entregaran a las oficinas de la postulación, al señor de la Mora. Todo lo que tuvieran, así fuera un recado manuscrito y mal hecho, todo lo que hubiera escrito el siervo de Dios, que lo entregaran. Y empezaron a llegar muchos escritos, desperdigados por Veracruz, por México, por Puebla, por los lugares donde había estado Monseñor Guízar, por el sur de los Estados Unidos, de Cuba, de Colombia, de Guatemala. Mandó exhortos a los obispos de aquellos lugares para que promovieran lo mismo en sus diócesis y las mandaban a Jalapa. ¿Cuál era el motivo o cuál es el motivo de hacer un proceso de escritos sobre un candidato a los altares? Miren, la Iglesia es sabia. Uno, cuando escribe, se refleja, quiera uno o no. Lo que uno escribe
dice mucho de sí mismo y a veces escribe uno barbaridades. A veces escribe cosas hermosas, a veces escribe poemas, a veces escribe aberraciones, pero eso que se escribe es reflejo de la persona. No solamente la forma de escribir, eso ya los grafólogos lo saben muy bien, sino el contenido de los escritos. Un hombre que tenía fama de santidad podía escribir algo no conveniente. ¿No conveniente en qué sentido? Había que examinar que los escritos del siervo de Dios no tuvieran nada en contra de la fe y las buenas costumbres. Ese es el cometido del proceso de escritos. Que no haya nada en contra de la fe y las buenas costumbres. Entonces empezaron a revisar sus escritos. ¿Qué escribió Monseñor Guízar? Bueno, lo primero que escribió fue su catecismo. Creo que la mayoría de los adultos lo sabemos de memoria. Los jóvenes no, porque ya los métodos cambiaron y no sé si sepan los nuevos métodos. Si les preguntáramos, eso es otra cosa. Pero los que aprendimos el catecismo de Monseñor Guízar, lo sabemos como sabemos las tablas de multiplicar. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Y lo aprendíamos así en cantaleta, como 9 por 9, 81. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios hizo todas las cosas. ¿Cuántas personas hay en Dios? Sabemos la respuesta. ¿Quién está en la hostia consagrada? Jesucristo está realmente presente en la hostia consagrada. ¿Cómo debemos comulgar? Debemos comulgar en gracia de Dios y en ayunas. ¿A quién recibimos cuando comulgamos? Cuando comulgamos recibimos realmente a Jesucristo. Eso los adultos nos preparamos así para la primera comunión. Yo recibí ese catecismo así y por eso me lo sé de memoria. Se revisó su catecismo. ¿Podía tener algo ese catecismo en contra de la fe y de las buenas costumbres? No, jamás. Al contrario, era un compendio excelente de la fe, como un prontuario que quedó grabado en la mente y en el corazón de muchas generaciones. Y con ese compendio de la doctrina cristiana, porque él así le llamaba, logró buena parte de la evangelización en Veracruz, que no había sido suficientemente evangelizado. Y donde quiera que estuvo, llevaba su catecismo, llevó su catecismo. Y lo llevó al sur de los Estados Unidos, y lo llevó a la isla de Cuba, y lo llevó a Bogotá, en Colombia, donde dio misiones, y lo llevó a varios pueblos y parroquias de Guatemala. En Roma, con motivo de su canonización, hubo un congreso en un Ateneo, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, y uno de los ponentes fue el cardenal de La Habana, el actual cardenal de La Habana. Y él nos decía, yo aprendí ese catecismo en Cuba, porque el misionero mexicano lo dejó, y lo dejó para la posteridad. Yo me preparé también con ese catecismo. Y nos dijo que a mí me gustó muchísimo, porque decía con mucho orgullo, y en mi arquidiócesis de La Habana yo no acepto ningún otro catecismo, sigo ordenando que se dé para los niños el catecismo de San Rafael Guízar. Y vieran qué frutos ha dado, vieran qué frutos ha dado. Un santo que sigue evangelizando, que sigue misionando desde el cielo. Su catecismo, nada en contra de la fe y de las costumbres. ¿Qué más escribió? Oraciones. Bueno, ¿cuántas oraciones sabemos de Monseñor Guízar? Y si examinamos su contenido, ninguna oración tiene nada en contra de la fe y las buenas costumbres. Algunas, para algunos, podrán ser simples,
o podría yo atreverme a decir hasta simplonas, pero son las oraciones de un santo. Basta recordar aquella oración que ordenó que se rezara en las parroquias, en todas las parroquias, después de la comunión, en cada misa, aquella oración tan corta y tan simple que dirigía a Santa Teresita del Niño Jesús, que era la santa de su devoción, porque estaba recién canonizada. Él llevaba en su pectoral una reliquia de Santa Teresita. ¿Cómo decía esa oración? Simple, pero muy elocuente. ¿Cómo nos hace falta repetirla hoy, pero poniéndolo a Él como intercesor? ¿Cómo nos hace falta para nuestro seminario y para nosotros los sacerdotes? Santa Teresita del Niño Jesús, pide a Dios nuestro Señor que los sacerdotes que se forman en nuestro seminario sean santos y verdaderos apóstoles. Santos y verdaderos apóstoles. Una oración tan lacónica, tan simple, que bien podíamos repetir hoy, pero poniéndolo a Él como intercesor, porque es el patrono de nuestro seminario. Y cómo para orar por la perseverancia de las vocaciones y de los sacerdotes podemos invocarlo sin hacerle ninguna ofensa a Santa Teresita, quitándola a ella y poniéndolo a Él, que en su tiempo invocaba a Santa Teresita. Santa Teresita del Niño Jesús, pide a Dios nuestro Señor que los sacerdotes que se forman en nuestro seminario sean santos y verdaderos apóstoles. ¿Una oración así podía tener algo en contra de la fe y las buenas costumbres? No, podía ser simple. Podía tener errores gramaticales, si quieren, de sintaxis, porque hay quienes analizan eso y dicen, no, pues esto no tiene buena sintaxis. De acuerdo, pero él no buscaba sintaxis, buscaba unión con Dios, buscaba la intercesión de una santa a favor de su seminario. ¿Qué más examinaron? Sus cartas, mucha correspondencia. Miren, era muy curioso para escribir, se iba chueco. Yo tengo todos los manuscritos guardados y se ve que se iba chueco. Y que escribía con aquella tinta china, con manguillo. ¿Se acuerdan los manguillos que había? Los jóvenes yo creo que no los conocen. Pero había unos frasquitos cuadrados de tinta china y manguillo, porque a veces se ve que se le secaba la puntita esa del manguillo y como que se perdía la escritura, y luego le volvía a echar otra vez tinta, ya se veía más grueso y luego más delgado. También se ve que escribía en máquina de escribir, quizás una máquina muy vieja, con una tinta de una cinta media morada, pero los tipos de la máquina yo creo que estaban chuecos, porque también unos más altos que otros y los renglones así chuecos, el carro y los tipos no estaban bien. Ahí está su correspondencia. ¿Cuál era el contenido de su correspondencia? Agradecer a los bienhechores de su seminario, pedir a las autoridades la libertad de su pueblo para manifestar su fe, agradecer muchos favores recibidos, invitar a sus misiones, cartas pastorales, exhortaciones, edictos que como obispo tenía que sacar. ¿Cosas de esas podían tener algo contra la fe y las costumbres? Probablemente, pero se examinaron y todo lo encontrado no tuvo nada contra la fe y las costumbres. Y actualmente se están publicando muchas de sus cartas que son ilustrativas, otras exhortativas. ¿Cuánto nos puede decir un santo hoy a la distancia de tiempo que llevamos de cuando él hizo eso? ¿Qué más escribió? Sus cantos. Oh dulce Jesús mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío. Olvida mi extravío, oh Dios de amor. Olvida ya mis culpas.
eso no podía tener nada contra la fe y las costumbres. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, menos. Todos lo conocemos. Se nota en buena parte de su correspondencia que era un excelente administrador de los bienes. Él era de familia de pesos, y de pesos que valían, no como los nuestros. Era de familia acaudalada. Quizás de su padre, de su familia, de sus hermanos, tenía un hermano banquero. En ese tiempo los bancos podían ser privados. Don Prudencio siempre fue banquero. Era un gran administrador del dinero. Yo cuando he visto a veces sumas que ponía San Rafael Guízar en sus cartas, en sus escritos para agradecer, me admiro porque no sé yo de cuestiones económicas, pero si convirtiéramos esas cantidades pasadas a nuestros días, serían verdaderas fortunas. ¿Que las usaba para qué? Para socorrer a los pobres. Era uno de sus delirios, los pobres. Y naturalmente su seminario. Un excelente administrador del dinero. Dinero que caía en sus manos, dinero que se le multiplicaba por la gracia de Dios. Pero no tardaba en tenerlo en las manos, inmediatamente lo repartía. Un hombre que confiaba en la providencia de Dios de manera ilimitada. Dios proveerá. La providencia de Dios es infinita. Un episodio de su vida, estando en México, se le vencía una renta que tenía que pagar de las casas de su seminario. Y ya tenía que pagarla. Y el padre Carlos Berrones, que era su ecónomo, le dijo: Señor, no tenemos para la renta. Le dijo: Padre Berrones, no se olvide que hay que confiar en la providencia de Dios. Y esto es cierto, En ese momento sonó el cartero con un silbato en la puerta del seminario y llevaba una carta, entre otra correspondencia. Y allí una carta del padre Enrique Trejo, quien fue famoso párroco en Huatusco. Llevaba la cantidad exacta como donativo para el seminario de lo que tenía que pagar de renta. Confiaba ilimitadamente en la providencia de Dios y era un excelente administrador del dinero. Sus orígenes, mezcla de español con judío, con fenicios, gente hábil para los negocios, gente hábil para los negocios. Él, y lo digo entre comillas, para negociar con Dios en favor de su pueblo, siempre en favor de su pueblo, porque él personalmente vivió pobre y quiso morir como el más pobre entre los pobres, y también eso el Señor se lo concedió. El proceso de escritos no tuvo dificultades, se aprobó. Seguía otro paso, el proceso de no culto. El Papa Urbano VIII, dentro de los procedimientos canónicos para las causas de los santos, sacó un decreto donde prohibía que a un siervo de Dios se le rindiera culto público antes de su beatificación. Solo permitía que el culto fuera privado y a nivel meramente personal. Se trataba de que nadie se adelantara a la declaración solemne del Santo Padre al beatificar a alguien, para que a partir de ese momento se le pudiera dar culto público. Aquí hubo algunas dificultades. Desde que se sepultó en el Panteón Antiguo de Jalapa, la gente iba el 24 de octubre, el día de su santo, a cantarle las mañanitas y a ponerle un recado, papelitos de peticiones, en la tumba en el Panteón. Y el 6 de junio, también, el día de su muerte, iban. Ya cuando se le encontró incorrupto, cuando se pasó a la catedral, bueno, qué decir, todos somos testigos de lo que sucede en la catedral en torno al 24 de octubre. Pero esto desde 1950 que se pasó a la catedral.
estas peregrinaciones, esta presencia de los fieles nunca fue promovida oficialmente por la Iglesia. Fue permitida y aceptada como una manifestación personal, privada. Allí hubo muchas investigaciones. Recordarán que no se podía poner flores sobre la tumba, no se podían encender veladoras, no se podían bendecir sus imágenes. Y se les decía a los fieles, porque luego nos llevaban las imágenes, decíamos, no, todavía no, lo hacen ahora con el Papa Juan Pablo. A mí, terminando misa de domingo, seguido me llevan a bendecir imágenes y va a ver el Papa Juan Pablo. Les digo, no, espérense tantito, no tarda, pero espérense tantito. Lo mismo decíamos con Monseñor Guízar, espérense un poco, hasta que el Santo Padre oficialmente lo declare beato. Y ya después de eso sí. Bueno, algunas dificultades por las multitudes que venían, pero se aclaró que era a nivel personal. El proceso de no culto se pasó satisfactoriamente, felizmente. Venía un paso muy importante, el siguiente, penúltimo, el proceso de virtudes heroicas. ¿De qué se trataba? También de demostrar que el siervo de Dios, don Rafael Guízar y Valencia, había vivido de manera heroica, esto es de manera excepcional, no de manera común como lo hacemos todos, porque nos esforzamos por vivir las virtudes, pero no nos sale. Por muchas ganas que le echemos, la regamos, no nos sale. Él vivió las virtudes de manera excepcional. ¿Qué virtudes? En primer lugar, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Hombre, ¿cómo no iba a vivir la fe un hombre de esa altura de santo? Esa fe vivísima que tenía en la Santísima Eucaristía, cuando se postraba ante el Santísimo Sacramento expuesto, cuando celebraba la Santísima Eucaristía. Yo le escuché aquí decir en Jalapa a una señora, para misas, yo creo que ha de haber ido a mi misa, las del señor Guízar, es así, yo creo que ha de haber ido a mi misa. ¿Por qué? Porque con una devoción sin igual, con una unción, celebraba la Eucaristía. Una fe a prueba, pero una fe en poder hacer las cosas en nombre de Dios y en el Dios que confortaba su espíritu. Una esperanza a prueba. Nada más acuérdense de su catecismo, como decía, y fíjense que era, por eso algunos critican su catecismo, porque era una repetición, la pregunta y la respuesta. Decía, espero el cielo que Dios me prometió, y la respuesta era, espero el cielo que Dios me prometió y los medios para conseguirlo. Eso que para algunos choca como una repetición tonta o infantil o para bobos, porque dicen algunos, eso tiene una carga espiritual. Espero el cielo que Dios me prometió y los medios para conseguirlo. Nosotros podemos decir eso convencidos. Espero el cielo que Dios me prometió y los medios para conseguirlo. Debemos decirlo convencidos, pero a veces no lo hacemos muy convencidos, y menos si ese esperar se nos acorta porque vemos que la muerte se acerca. Aunque vayamos a ver a Dios, decimos, no, todavía no. Y el pretexto es, me quedan muchas cosas por hacer. La vida se queda y otros vienen y lo hacen mejor. Y falta que hacíamos. Una esperanza a toda prueba, una caridad, un amor ardiente a los pobres, a los enfermos, a los desamparados, una caridad para con los enemigos de la Iglesia. Fíjense que, no obstante que Monseñor Guízar tuvo muchas dificultades con el coronel don Adalberto Tejeda, porque fue un gran perseguidor de la Iglesia, y todo lo que causó en Veracruz.
Él siempre pidió por él y yo creo que el Señor lo escuchó. Porque en una ocasión, y esto solo lo podía hacer un santo, a su enemigo acérrimo, al que lo había mandado matar, al que ofrecía recompensa por su cabeza, al que lo exilió, al que le cerró los templos y su seminario, al que le hizo la vida imposible, hablando con él, cuando se le presentó en palacio de una manera muy valiente, después del episodio que sabemos que le dijo, máteme usted, y Tejeda le dijo, no, soy un caballero, y de veras que lo era, además era un militar y un caballero, el coronel Tejeda. Le dijo, bueno, pues espero que un día se convierta usted, que Dios nuestro Señor toque su corazón y que cuando usted muera, convertido y arrepentido de sus faltas, vaya al cielo. Y que un día usted y yo podamos darnos un abrazo en la patria eterna. ¿Cómo nos cae eso? Que un día usted y yo podamos darnos un abrazo en la patria eterna. ¿Se lo diría yo a mi enemigo? Diría que se refundan los infiernos. Claro, no tenemos madera de santos. Y cosas peores le decimos a los enemigos y les deseamos. El deseo de ese hombre santo para su enemigo, espero que muera usted convertido y que un día usted y yo podamos darnos un abrazo en la patria eterna. Pues el coronel Tejeda murió convertido. El doctor Rendón, muy conocido en Jalapa, dio un testimonio bellísimo de la conversión de Tejeda. Era muy amigo del coronel Tejeda y lo fue a visitar México. Y Tejeda le dijo, doctor, ya sé a qué viene usted. Viene usted a decirme que me confiese. Efectivamente, vengo como amigo a decirle eso. Y Tejeda le dijo, sí, tráigame un sacerdote porque siento que mi fin se acerca y quiero pedir perdón a Dios de mis faltas. Tejeda era un caballero y era un hombre militar y actuaba según su conciencia, errónea, pero actuaba según su conciencia. Y en ese momento Dios tocó su corazón y escuchó al santo, y Tejeda murió convertido. Yo espero que ya se hayan dado el abrazo en la patria eterna. Esas virtudes heroicas, la fe, la esperanza y la caridad, las vivió de manera superior a como las vivimos nosotros. Pero luego venía el examen de la vivencia de las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, igual, de manera heroica. No me detendré más para no alargarme mucho. Monseñor Guízar vivió la pobreza también como virtud excepcional, además la paciencia, la obediencia, el espíritu de sacrificio, y otras virtudes más que adornaron su alma sacerdotal y episcopal. Por eso, en vida le decían el santo obispo de Veracruz. Todo ello lo pasó después de todos los testigos que iban y decían, en la línea de la paciencia vi que el siervo de Dios era de esta forma, y testificaban. Y se asentaba en actas. Vieron en el video unos volúmenes enormes que se tienen en los archivos de la causa, ahí están resguardados. Todos esos volúmenes contienen los testimonios, los procesos a los que me estoy refiriendo. Fue el video antecedente. Pasó felizmente el proceso de virtudes heroicas y entonces obtuvo el título de venerable. El venerable Rafael Guízar y Valencia, quinto obispo de Veracruz. Ya nada más faltaba un pedacito, pero el más difícil.